En el aire hay de emoción, un nuevo episodio comienza hoy. El arte de pensar, sentir y actuar, con Verónica Sanrey a celebrar. Un alma intensa guía el camino, la mente cuántica es nuestro destino. Vamos a elevarnos sin detenernos, la alegría y la luz nos envuelve. Hola a todos y bienvenidos al podcast de los imparables, Mente Cuántica, el arte de pensar, sentir y actuar. Estoy encantada de teneros aquí en este episodio número 16. En estos últimos episodios hemos estado explorando el libro Sobrenatural del Dr. Joe Dispenza. En esta entrega estudiaremos los capítulos 4 y 8, titulados La bendición de los centros de energía, películas mentales y el caleidoscopio. Hoy concluimos nuestra serie de análisis sobre el libro Sobrenatural. Este episodio tiene que ser memorable y deseo aportaros el máximo valor, así que vamos a profundizar en estos dos fascinantes capítulos. Soy una fiel creyente de que todos tenemos dentro de nosotros el poder de crear la vida que realmente merecemos vivir, y quiero ayudarte a lograrlo a través de estrategias ancestrales para que esto suceda. Soy Verónica Sanrey, un alma intensa. Comencemos. Estos dos capítulos son cruciales para entender cómo podemos transformar nuestra energía y percepción para alcanzar niveles más altos de conciencia y bienestar. Empezaremos con el capítulo número 4, la bendición de los centros de energía. Joe Dispenza nos enseña que nuestro cuerpo está compuesto de varios centros de energía, también conocido como chakras, que influyen directamente en nuestra salud física y emocional. La idea principal es que, al aprender a bendecir y equilibrar estos centros de energía, podemos mejorar significativamente nuestra calidad de vida. Lo primero es comprender la importancia de los centros de energía. Nuestros centros de energía son puntos en el cuerpo donde se acumula y se mueve la energía. Estos centros están alineados con la columna vertebral y cada uno se asocia a diferentes órganos y funciones corporales. Tradicionalmente se reconocen 7 centros de energía principales. El primero, el centro de la base, situado en la base de la columna vertebral. Está asociado con la supervivencia, la seguridad y las necesidades básicas. El segundo centro es el sacro, ubicado justo debajo del ombligo. Se relaciona con la creatividad y la sexualidad y las emociones. El tercero es el centro del plexo solar, encontrado en la región del estómago. Está vinculado con el poder personal, la confianza y la autoestima. El cuarto es el centro del corazón. En el centro del pecho representa el amor, la compasión y las relaciones. El quinto es el centro de la garganta. Está asociado con la comunicación y la autoexpresión. El sexto es el centro del tercer ojo, ubicado entre las cejas, y se relaciona con la intuición, la percepción y la sabiduría. Y el séptimo es el centro de la coronilla, en la parte superior de la cabeza, que conecta con la espiritualidad y la conciencia universal. Ahora aprendamos el proceso de bendición de los centros de energía. Dispenza sugiere una meditación específica para bendecir estos centros. Durante esta meditación te enfocas en cada uno de los centros de energía, uno por uno, visualizando una luz y sintiendo una profunda gratitud y amor por cada parte de tu cuerpo. Este proceso no solo ayuda a equilibrar los centros de energía, sino que también promueve la sanación emocional y la física. La ciencia detrás de esto radica en la conexión mente-cuerpo. Numerosos estudios han demostrado que nuestras emociones y pensamientos tienen un impacto directo en nuestra salud física. Por ejemplo, el estrés crónico puede llevar a enfermedades cardíacas, mientras que emociones positivas como el amor y la gratitud pueden mejorar el sistema inmunológico. Pero profundicemos un poco más en las investigaciones científicas. Un estudio reciente realizado por la Universidad de California
encontró que las personas que practican regularmente la gratitud y el pensamiento positivo tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y niveles más altos de dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Estos hallazgos respaldan la idea de que al bendecir nuestros centros de energía, estamos promoviendo un ambiente interno que favorece la salud y el bienestar. Ahora avancemos hacia el capítulo 8, películas mentales y el caleidoscopio. Aquí, Dispenza introduce una técnica fascinante para reprogramar nuestra mente. Las películas mentales son básicamente visualizaciones detalladas de nuestras metas y deseos. Al ver estas películas en nuestra mente, estamos entrenando a nuestro cerebro para crear nuevas conexiones neuronales que apoyan nuestros objetivos. Pero veamos más profundamente el poder de las visualizaciones. Las visualizaciones no solo son una técnica motivacional, están respaldadas por investigaciones científicas que demuestran su efectividad. La neurociencia ha demostrado que visualizar una acción activa las mismas áreas del cerebro que realizar esa acción en la realidad. Esto significa que al visualizar nuestras metas estamos entrenando a nuestro cerebro para actuar como si esas metas ya se hubieran alcanzado. Un ejemplo es un estudio publicado por la revista de Neurofisiología, que encontró que los atletas que practicaban visualizaciones mentales mejoraron su rendimiento casi tanto como aquellos que practicaban físicamente. Esto se debe a que las visualizaciones fortalecen las conexiones neuronales asociadas con las habilidades y comportamientos que queremos desarrollar. Para crear tus propias películas mentales, sigue estos sencillos pasos. 1. Define tu objetivo. Sé claro y específico sobre lo que deseas alcanzar. 2. Crea un guión detallado. Imagina cada detalle de tu meta como si ya se hubiera cumplido. Incluye todos los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. 3. Visualiza diariamente. Dedica unos minutos al día a ver tu película mental. Cuanto más lo hagas, más real se volverá para tu cerebro. 4. Siente la emoción. Mientras visualizamos, siente las emociones positivas asociadas con el logro de tu meta. Esto reforzará aún más las conexiones neuronales. Ahora pasemos al caleidoscopio. El caleidoscopio es una herramienta visual que Dispenza utiliza para romper nuestros patrones mentales habituales y abrirnos a nuevas posibilidades. Al observar patrones caleidoscópicos, podemos desconectar nuestra mente analítica y permitir que nuestra mente subconsciente tome el control. Esto facilita la creación de nuevas realidades en nuestra vida, ya que nuestro subconsciente es mucho más poderoso de lo que generalmente creemos. ¿Cómo usar el caleidoscopio? Para usar el caleidoscopio, sigue estos sencillos pasos. 1. Relájate. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde no te moleste. 2. Observa los patrones. Mira los patrones caleidoscópicos sin tratar de analizarlos. Deja que tu mente se relaje y se abra a nuevas posibilidades. 3. Permite que surjan nuevas ideas. Mientras observas, permite que tu mente subconsciente genere nuevas ideas y soluciones creativas. No te esfuerces por controlarlas, simplemente observa lo que surge. 4. Integra las nuevas ideas. Después de la sesión, toma nota de cualquier idea que hayas tenido. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estas nuevas perspectivas en tu vida diaria. En la descripción te dejaré el que yo uso habitualmente. Ahora pasemos a profundizar en la ciencia detrás del caleidoscopio. El uso del caleidoscopio se basa en principios de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizar y formar nuevas conexiones neuronales. Al desconectar nuestra mente analítica y permitir que nuestra mente subconsciente tome el control, estamos aprovechando el poder de la neuroplasticidad para crear nuevas realidades.
Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que la meditación y las prácticas de atención plena, como observar patrones caleidoscópicos, pueden aumentar la densidad de la materia gris en el cerebro, particularmente en áreas asociadas con la memoria, la empatía y el estrés. Esto sugiere que estas prácticas no solo nos ayudan a relajarnos, sino que también pueden mejorar nuestra capacidad cognitiva y emocional. Estos dos capítulos juntos nos proporcionan herramientas poderosas para transformar nuestra energía y reprogramar nuestra mente. La bendición de los centros de energía nos enseña a equilibrar y sanar nuestro cuerpo desde dentro, mientras que las películas mentales y el caleidoscopio nos ayudan a crear nuevas realidades y alcanzar nuestras metas. Para que este episodio sea verdaderamente memorable, os animo a poner en práctica estas enseñanzas. Dedica tiempo cada día a bendecir tus centros de energía y a visualizar tus metas a través de las películas mentales. Usa el caleidoscopio para abrir tu mente a nuevas posibilidades. Con el tiempo notarás cambios significativos en tu vida. Y es así, con estos últimos 2 capítulos, que concluimos nuestra serie sobre el libro sobrenatural del Dr. Joe Dispenza. Ha sido un viaje increíble lleno de descubrimientos y herramientas prácticas para mejorar nuestras vidas. Espero que hayáis encontrado tanto valor en estos episodios como yo al compartirlo con vosotros. Imparable, gracias por acompañarme en este viaje cuántico. Recordad, el arte de sentir, pensar y actuar está en vuestras manos. Hasta la próxima y seguid explorando y transformando vuestras vidas. Recuerda, tú eres el escultor de tu propia obra maestra. Un alma intensa, Verónica Sanrey. Mente cuántica, el arte de vivir, pensar, sentir y actuar para existir. Con la guía de Verónica Sanrey vamos a aprender.